hoy en un texto muy complicado, sobre todo en la disputa con la Iglesia Católica Romana, el versículo 23, wow. Este versículo, la Iglesia Romana lo utiliza para decir que el sacerdote tiene el poder de absolver pecados. Y vamos a ver si, realmente Jesús tiene esto en mente. Juan capítulo 20, el título del mensaje es: ¿a quienes remitiereis los pecados? Estaremos abarcando tanto el 19, desde el 19 hasta el 23, y a nivel exegético el 23 vamos a estudiar a fondo el versículo 23. Ok, Juan 20 del 19 al 23, dice la palabra de Dios. Llegó entonces la noche de aquel mismo día. ¿El mismo día de qué? El mismo día en que Cristo, después de resucitar, se presenta a María. Él se presenta a María Magdalena por la mañana, y esta misma noche, domingo por la noche, Jesús ora, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz, shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que Jesús no es el único llamado a predicar el Evangelio. Sus seguidores son llamados a predicar el Evangelio, a evangelizar. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y aquí la frase tan polémica: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este capítulo 20 es el capítulo de la resurrección. Y podemos dividir este capítulo en 5 grandes secciones. Sección 1, del 1 al 10, la tumba vacía. Sección 2, del 11 al 18, la aparición a María Magdalena que vimos hace 2 semanas. Hoy, sección 3, del 19 al 23, la primera aparición de Jesús a los discípulos sin Tomás. Cuarta sección, 24 al 29, la segunda aparición de Jesús a los discípulos, pero esta vez con Tomás. Y luego la quinta sección, versículos 30 a 31, que constituye la parte más importante del Evangelio de Juan. Porque ahí en 30 a 31, él te dice la razón por la que escribe la carta, el libro, el Evangelio. Dice que he escrito estas cosas para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy estamos en el tercer bloque. Jesús manifestándose a los discípulos sin Tomás, y vamos a dividir esta sección en 3 puntos, empezando por la P. 1. Paz, versículos 19 al 20, paz. 2. Paracletos, 21-22, en español, ¿qué significa paracletos? Espíritu Santo, no, eso es neuma, consolador, muy bien, paracletos, consolador. Y número 3, pecado, versículo 23, repito el bosquejo. 1, paz, 19-20, 2 paracletos, consolador, 21-22, y 3 pecados, versículo 23. Así que número 1, paz, leeremos, si Dios quiere, versículos 19 al 20. Volvamos a nuestro texto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Así que Jesús por la noche del domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bien, domingo por la mañana, Cristo resucita, aleluya. Él aparece a María Magdalena. Y luego, en este mismo día, también se manifiesta a los discípulos. Y encuentra a los discípulos con las puertas cerradas. Ahora, ¿por qué? Porque están las puertas cerradas. Dice, por miedo de los judíos. Porque claro, hace 2 días había matado a su gran dirigente, su líder, y ahora los discípulos están pensando: ahora nos van a matar a nosotros, vendrán a por nosotros, vendrán llamando a la puerta para acabar con nuestras vidas. Y ellos están asustados, preocupados, porque los discípulos huyeron del Señor en la noche de la traición. Miedo, porque Pedro negó 3 veces a Cristo. Miedo, miedo, miedo. No querían morir, no querían sufrir. El miedo nos coloca en puertas
cerradas, dentro de puertas cerradas. Los discípulos aquí en este pasaje están en una especie de tumba metafórica y hacemos exactamente lo mismo. Cuando hay miedo, nos escondemos. Lo hacemos a nivel personal y lo hacemos a nivel eclesial. Cuando hay miedo, cuando vemos oscuridad y no nos sentimos con fortaleza, nos encerramos en nosotros mismos, nos alejamos de todo el mundo, pobre de mí, dando lástima, autolástima. Pero la iglesia también peca de esto, cerrando sus puertas por temor. No queremos predicar la palabra, no queremos evangelizar, porque muchas veces inventamos pretextos muy sofisticados, pero en el fondo, si somos honestos, se debe a miedo. Tenemos miedo y eso es lo que pasa. Con el miedo siempre se levantan puertas cerradas. Y ahora, ¿qué hace Jesús con estas puertas cerradas? Él, de forma milagrosa, se presenta ahí entre ellos. Y te tienes que hacer aquí una pregunta. Vamos a ver. El texto dice que las puertas estaban cerradas. ¿Cómo puede Jesús, pues, presentarse en medio de los discípulos sin abrir las puertas? Pues, hermanos, yo creo que aquí estamos ante un milagro. Cristo, en su cuerpo resucitado, tuvo poder para atravesar esas puertas y ponerse en medio de los discípulos. Es un milagro. Es una señal poderosa de Cristo. Y ahora dice a los discípulos, Shalom, paz. Paz, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, están asustados. Las puertas cerradas, oh no, el mundo nos va a comer vivo, van a matarnos, van a quitarnos la vida, Poncio Pilato va a perseguirnos, tenemos miedo. Chicos, paz. Y también paz porque están viendo a un hombre muerto, ¿verdad? Imagínate, tú estás en el funeral de tu tío, entierras a tu tío, das gracias a Dios, gracias por la vida de mi tío, puso fe en ti, ahora está en tu presencia, y cara de tu padre. Al segundo día entras en tu cocina, ahí está tu tío de pie con el periódico, tomándose su café con leche, y te dice, ¿te pongo algo para desayunar? Claro, con razón están asustados. Uno, asustados por la posible persecución. Y dos, hay un hombre muerto. Ahora se dan cuenta que ha resucitado, pero un hombre supuestamente muerto está ahí delante de ellos. Con razón Jesús dice, paz. Paz ante la persecución, paz ante mi presencia que podría espantaros. De hecho, el texto paralelo en Lucas 24:37 dice que estaban espantados y atemorizados porque pensaban que veían espíritu. Entonces Jesús dice paz, uno, no os preocupéis por los romanos, dos, no os preocupéis, no soy un espíritu, yo soy vuestro amado maestro. Y también a nivel doctrinal, es interesante cómo Jesús conecta las marcas con la paz. Cito aquí la observación de J.I. Packer, que ahora está con el Señor, falleció en 2020. Packer dice lo siguiente: ¿por qué Jesús hizo esto? Es decir, ¿por qué dice paz enseñándoles las marcas en su cuerpo? No solamente para establecer su identidad, sino para recordarles la muerte propiciatoria en la cruz, mediante la cual Él había hecho la paz para ellos ante el Padre. Habiendo sufrido en lugar de sus discípulos como su sustituto, para lograr la paz para ellos, ahora volvía en el poder de la resurrección para traerles esa paz. Entonces, paz, porque hay peligro ante los romanos, paz, porque están viendo un hombre supuestamente muerto, y paz a nivel doctrinal, porque mediante sus sufrimientos hay paz para con Dios. Y en la vida cristiana sabemos que hay dos tipos de paz: paz objetiva y paz subjetiva. Y según Packer, nuestra paz objetiva ante el trono de Dios se fundamenta en lo que él llama la muerte propiciatoria de Jesús. Ahora, ¿qué es la muerte propiciatoria? Propiciatoria significa que Cristo aplaca la ira de Dios en la cruz. Porque esta ira iba hacia ti por tu maldad y por tu pecado. Pero Cristo se pone entre ti y el Padre, tomando esa ira al morir por el 100% de tus pecados en el Calvario. Cristo es tu propiciación. En Cristo ya no hay más ira. Hay amor, hay cariño, hay abrazos de parte de Dios Padre. Y este evangelio objetivo debe producir en ti una paz subjetiva. ¿Cómo puedes tú aumentar tu paz, tu seguridad de salvación,
no vas a aumentar tu paz pensando todo el día, ¿cómo aumento mi paz? Quiero tener más paz. No, la clave es meditar en el Evangelio. Meditar en la paz objetiva entre ti y Dios. Te predicas el Evangelio. Piensas en la cruz, la resurrección, la ascensión de Cristo que intercede por ti y te inunde la paz del Señor. Es que predícate el Evangelio. Reflexiona mucho sobre las verdades de la palabra de Dios. Y pues diga lo que diga Satanás, haga lo que haga el enemigo, habrá paz en ti. Así que hermano, hoy, ten paz. Cristo murió por tus pecados. Todo está perdonado. Ten paz. Hermano, Cristo resucitó al tercer día. Ten paz. Hermano, Cristo está a la diestra guardándote hasta el día de su manifestación por el Espíritu Santo. Ten paz. Que haya en ti paz subjetiva, que brote esta paz subjetiva al contemplar la paz objetiva que hay en el Señor Jesús. Jesús pues les da paz. Pero vemos también otra cosa bonita que regala Jesús aquí en el texto. Sí, paz, amén. Pero también dice la palabra de Dios en el 20 que no solamente reciben paz, sino gozo. Se regocijaron viendo al Señor. Y yo pienso que aquí tenemos una profecía ya cumplida. Porque si fijáis, si tenéis la Biblia abierta, si regresáis a Juan 16, 22, Jesús dice, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, estaban tristes los discípulos hasta este momento porque habían perdido a su maestro. Ahora regresa, ven al Señor y dice en el versículo 20, se regocijaron viendo al Señor. Jesús se presenta. Hay paz y hay gozo. Donde quiera que esté Cristo, hay paz y hay gozo entre su pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿os acordáis de Esther, que Dios usó a esa hermana para salvar al pueblo del Señor? Cuando Dios liberó a su pueblo de este hijo del diablo llamado Amán, la Escritura dice en Esther 9:22 que Dios cambió la tristeza de Israel en alegría, su luta en día bueno. O sea, gozo, paz, gozo, paz. Luego, en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Romanos 14:17, el reino de Dios es un reino de paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, Dios, cuando Él está con su pueblo, cuando exhibe su poder, hay paz y hay gozo. Hay gozo y hay paz. Y si en ti no hay paz, no hay gozo, examínate en esta mañana. Si hay pecado en tu corazón, arrepiéntete. Si hay miedo en ti, recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios quiere que sus hijos vivan con paz y con gozo, y esto lo vemos en el mismo día de la resurrección. Y como está escrito también en el profeta Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta, no solamente guardarás a la persona en paz, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti, no en la política, no en la economía, en ti persevera, porque en ti he confiado. Y Jesús, dicho sea de paso, a principios del discurso pascual, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cómo puedo yo tener paz en mi cristianismo? Contemplando a Cristo, viendo a Cristo, abrazando a Cristo, atesorando a Cristo, deleitándote en Cristo. Ahí está la fuente de paz y de gozo. Es que número 1, amados hermanos, hoy Cristo, el resucitado, nos ofrece como sus hijos paz y gozo, gozo y paz. Y ahora punto número 2 de mensaje, versículos 21-22. Volvemos a nuestra escritura, versículo 21. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Bueno, hemos hablado de paz en el primer punto, no voy a repetirme. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Claro, a lo mejor también una cuarta razón por la que hace falta paz. Porque si ahora tiene que predicar en el mundo, porque ¿qué es lo que todos tenemos aquí en común antes de evangelizar? Miedo. Nos entra miedo. Ray Comfort me dijo a mí en una entrevista, Will, hasta el día de hoy yo sigo temblando antes de salir a predicar. Y Ray Comfort tiene 70 años y lleva toda la vida evangelizando. Todos tenemos miedo y como Cristo nos envía al mundo, nos ofrece paz.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que si la persona que está a tu lado se lavó los dientes esta mañana, pídele que se sople encima tuya, ¿no? Yo me acuerdo de un pastor que vino, no voy a nombrar la iglesia, ¿no? Yo en mis primeros años aquí en España y estaba en un culto y vino un pastor a soplarme en la cara pensando que me estaba transmitiendo el Espíritu Santo, ¿no? Lo único que recibí fue el olor a pescado y cebollas que él había comido antes del culto, ¿no? Asqueroso. Él pensando, ¿no?, que podía impartirme el Espíritu Santo. A ver, Cristo sopla dándoles el Espíritu Santo. La iglesia apostólica se fundamenta en Cristo crucificado y resucitado. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, ahí está nuestro fundamento, ese mensaje que debemos predicar. Jesús viene anunciando su muerte, su resurrección. Esto lo vemos en todos lados en los evangelios. Y ahora Cristo va a dar a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? Sí, al menos tenemos una discípula. Doris, bueno, Nico también. Tenemos aquí discípulos. Y este Cristo nos da una comisión, no es una sugerencia, no es un consejo, es una comisión santísima. Cristo ahora va a comisionar a sus discípulos a hacer algo. ¿Qué tienen que hacer? Yo os envío para que plantéis árboles, como dice el movimiento progresista, ¿no? La fe evangélica, muchas iglesias progresistas, no, la misión de Dios hoy es plantar árboles. La misión de Dios es limpiar los océanos. Está bien limpiar océanos, por supuesto, está bien plantar árboles. La misión es defender los principios democráticos. Estas cosas tienen su lugar, son importantes, pero no constituyen nuestra comisión. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? Os cito Juan 17, versículo 20. Donde Jesús ruega, cito textualmente, ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ellos quiénes son? Los discípulos. Entonces los discípulos van a predicar a Cristo y yo ruego por aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Entonces la misión que tú y yo recibimos de parte de Cristo es anunciar a Cristo, predicar a Cristo. Nuestra llamada, nuestro llamamiento, nuestra comisión es predicar a Cristo. Dios el Padre da palabras al Hijo, con Juan 17, 8. Dios el Hijo da palabras a sus discípulos, Juan 17, 20. Y los discípulos dan estas mismas palabras a aquellos que han de convertirse al Señor. Y 2000 años más tarde, nuestra iglesia sigue con la misma comisión. No hay otra misión, no hay otro llamamiento. Nuestra misión congregacional es predicar al Señor Jesucristo. Repito la cita de Juan 17, 20. Aquí vemos la misión resumida en 2 puntos. Yo ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que tenemos la forma del mensaje, la palabra, y el contenido del mensaje, Cristo. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 8, Felipe desciende a Samaria, se pone a predicar el Evangelio, y la palabra dice que muchos creyeron en él. Y cuando Lucas resume toda la predicación de Felipe, dice en Hechos 8, 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí está el mensaje. Felipe habrá tirado horas predicando, pero se resume todo en Cristo. ¿Qué es lo más importante en el púlpito evangélico? Que Cristo sea predicado. Somos una iglesia evangélica. Del evangelio debemos anunciar domingo tras domingo el santo evangelio. Os pongo otro ejemplo. 1 Corintios 2:2. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Ahí está el mensaje. Pablo estuvo mucho tiempo en Corinto predicando a los hermanos, pero todo se resume en el Señor Jesús. Nuestra iglesia recibe esta misma comisión. En cuanto al principio formal, proclamamos. En cuanto al principio material, Cristo. Formalmente predicamos el Evangelio, materialmente predicamos a Cristo. Es que estas dos cosas. En primer lugar, el principio formal, la proclamación verbal del Evangelio. Cuando la iglesia deja de evangelizar, cuando la iglesia tiene la boca cerrada, la iglesia se fosiliza. La iglesia es como agua.
Y cuando el agua deja de fluir y se estanca y nos convertimos en una congregación enfocada en nosotros mismos, con una visión ombligocéntrica y no vemos más allá de nuestros cultos, nuestro tiempo juntos con la palabra bien cerrada, el agua empieza a estancarse. Luego en la iglesia nacen pleitos, rivalidades, tensiones, envidias, enemistades, todos peleando unos contra otros. Cuando no está esta visión de ver a las almas perdidas, de predicar el evangelio más allá de la iglesia, el agua deja de fluir y la iglesia poco a poco va estancándose. Y tristemente hoy yo he estado en conferencias evangélicas donde ciertos pastores han citado palabras de un monje católico para justificar nuestra falta de proclamación verbal del evangelio. No sé si vais a identificar a este hombre, pero él decía lo siguiente: predica el evangelio en todo momento. Y si es necesario, usa palabras. Pero qué tontería, qué disparate. Es imposible predicar el evangelio sin palabras. El evangelio es un mensaje verbal que ha de ser comunicado verbalmente. Tú debes predicar verbalmente el evangelio. Pero pastor, yo vivo una vida muy buena, piadosa. Está muy bien. Es tu deber como cristiano vivir de forma piadosa. Es correcto que vives en santidad, pero no te confundas. Vivir en santidad no es predicar el evangelio. Tener un buen testimonio no es vivir el evangelio. Ser un buen jefe, ser un buen trabajador no equivale a predicar el evangelio. El evangelio es una noticia que ha de ser proclamada verbalmente. Pablo no dice a la iglesia de Roma: no me avergüenzo de vuestro buen ejemplo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, hay algunas personas que dicen: pero pastor, Pedro dice a las mujeres que están casadas con hombres no creyentes, 1 Pedro 3:1, que ganen sin palabra a sus esposos por su buena conducta. Pero el propio Pedro te dice a finales de capítulo 1, versículo 23, que nadie puede nacer de nuevo sin el poder de la palabra incorruptible de Dios. Lo que Pedro está exigiendo que la mujer haga es que sea un buen ejemplo, que sea una mujer apacible, afable, con el corazón de Sara, y una mujer así ganará el corazón de su marido, y el marido estará abierto a que su esposa le predique el evangelio. Pero vamos a pensar en una mujer problemática, una mujer peleona, ¿no? Chillona, gritona, irrespetuosa, que no le hace caso a nadie. Y esta mujer ahora me viene a mí a predicarme el evangelio. ¿Vosotros pensáis que voy a hacer caso a una mujer así, que me está amargando la vida? No, pero si esta mujer es una mujer de Dios, tiene un buen testimonio, mi corazón está abierto para hacer caso a lo que dice mi esposa. Entonces, en este sentido, Pedro llama a las mujeres a vivir de forma piadosa. Tu testimonio, si queréis decirlo de la siguiente manera, es pre-evangelismo. No es evangelismo, es pre-evangelismo. Y estás preparando el terreno para luego compartir el evangelio con tu esposo o la persona que fuere en el día de mañana. Todos aquí en esta iglesia, si hemos nacido de nuevo, somos profetas de Dios. No inventemos excusas. Dejemos de citar tanto a un monje católico que suelta disparates. Esta frase es antibíblica. No es una declaración cristiana. Dios dice en la palabra de Dios que a Él le agradó salvar a los creyentes por la locura del buen testimonio, por la locura de la predicación del evangelio. 1 Corintios 1:21. Por tanto, amados, es nuestro deber como creyentes entre semana estar activamente compartiendo la palabra de Dios. Y mira, estamos ahora entrando en recta final de 2024 y cuando reflexiono sobre lo vivido en este último año, desde luego celebro a los 4 hermanos que han pasado por las aguas, que han tomado la Santa Cena. También nos acordamos de Christopher, ¿verdad? En el verano, que también se bautizó. Pero cuando tengo que nombrar mis momentos top 5 del 2024, también la formación ya de un grupo de evangelismo congregacional. Qué bonito orar en casa, pero qué bonito orar congregacionalmente, amén. Qué bonito estudiar la Biblia en casa, pero qué bonito que el domingo estudiar la Biblia congregacionalmente. Qué bonito evangelizar individualmente entre semana, pero qué bonito evangelizar congregacionalmente con mis hermanos en la fe.
Y gloria a Dios, y estoy orando, ¿no? Ha sido un sueño durante años, Señor, levanta algo en este sentido. Y ahora que se ha materializado, hermanos, os animo a salir, y no hace falta ser muy extrovertido. Algunas de las personas más tímidas y calladitas de nuestra iglesia están saliendo a predicar la palabra por las plazas, los parques y las calles de Almería, ¿no? Dios es bueno y debemos, hermanos, cultivar esta predicación verbal del evangelio. No pongas Jesús, bueno, yo soy abuelo, yo soy ama de casa, estoy todo el día fuera en el trabajo. En el trabajo puedes predicar la palabra. Si eres ama de casa, puedes predicar a tus niños, puedes predicar en el supermercado, en el parque. Todos podemos estar predicando. Y si nos da miedo, pues qué bueno que hay evangelismo congregacional, donde podemos fijarnos en otras personas, aprender cómo lo hacen. Hemos recibido esta comisión. Prediquemos el evangelio verbalmente. Y espero que no haya nadie aquí. Puede ser que haya personas entre nosotros. Y si sois honestos, me diréis después del culto, pastor, llevo meses sin compartir el evangelio. Llevo literalmente meses o años. Hermano, arrepiéntate. Es tu llamamiento, es tu comisión anunciar el evangelio. Así que a nivel formal hay que predicar verbalmente el evangelio. ¿Es importante mi testimonio? Sí, por supuesto. No puedo vivir como un sinvergüenza. Pero sí debo anunciar el evangelio. Una cosa no quita la otra. Y ahora, en cuanto a la materia, el principio material. Toda nuestra predicación se resume en una palabra: Cristo. Cristo, esto es radical. Porque tú vas a una iglesia evangélica común y corriente hoy, entras en un culto, te están predicando moralismo, fariseísmo, legalismo. Entras en otra iglesia y te están predicando libertinaje. Predica de todo menos de Cristo. 5 pasos para ser un buen padre, 5 estrategias para tener una casa conforme al corazón de Dios. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está la gloria del Señor Jesús? Y algo que he aprendido a lo largo de los años es que hay que tener discernimiento, porque incluso si una persona nombra a Cristo en el púlpito, no quiere decir necesariamente que esté predicando a Cristo. Porque hay personas hoy en los púlpitos que usan a Jesús para dar cierta credibilidad a sus propias ideas. Y hoy en España hay un Cristo marxista, hay un Cristo feminista, hay un Cristo arcoíris, hay un Cristo judaizante, un Cristo de la prosperidad, un Cristo etcétera, etcétera. Tú tienes que prestar atención a la predicación y preguntarte: ¿este hombre me está predicando del Cristo apostólico bíblico verdadero? ¿O me está hablando de un Jesús de su propia imaginación? Porque está escrito en 2 Corintios 11:4 que hay otro Jesús siendo predicado en la ciudad de Corinto. Hay que tener cuidado. No todos aquellos que nombran a Jesús en el púlpito están predicando fielmente la doctrina del Señor. Para saber si es el verdadero Cristo, el Cristo que hemos de denunciar es el Dios verdadero, hombre verdadero, que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre, desde donde ha de venir para juzgar a vivos y a muertos en su manifestación. Y todos aquellos que creen en este Cristo, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Predicamos a este Jesús, el verdadero Jesús, y no un Cristo ficticio. ¿Y por qué predicamos a este Jesús? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a hombres en el cual podamos ser salvos. Solus Christus, Él es la salvación. Y porque yo como pastor, domingo tras domingo, entre semana en los cultos de oración, los estudios, porque siempre os anuncio el evangelio. Porque este evangelio salva a los perdidos. Este evangelio santifica y fortalece a aquellos que ya sois creyentes. Prediquemos a Cristo, anunciemos a Cristo. Pero ahora hay un problema. Tenemos un grupo de hombres con mucho miedo como nosotros. Todos tenemos que confesar que tenemos miedo. Salir a evangelizar me da miedo, por tanto no voy, ¿no? Todos tenemos miedo. Yo tengo miedo, yo tiemblo también, ¿no? ¿Cómo convertimos un grupo, una iglesia, una congregación encerrada en sí misma, con su miedo, con sus pánicos, sus ataques de ansiedad, autolástima, pobre de mí? ¿Cómo convertimos una iglesia con mentalidad victimista en una iglesia triunfadora? ¿Cómo lo hacemos? Pues la solución es el pastor, porque si dependiera de un pastor, el pastor entraría en depresión. La solución reside en el versículo 22.
Cómo una iglesia sale de su estado encerrado en sí mismo a llegar a ser una iglesia victoriosa. Versículo 22, Jesús, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí está la clave. El Espíritu Santo de Dios. La obra poderosa del Espíritu Santo. Aquí en este texto John MacArthur nos dice, esta declaración de Jesús se entiende como la garantía por parte de Cristo de que el Espíritu vendría, pues los discípulos solo lo recibieron en su plenitud en el día de Pentecostés. Ahora, hay que reconocer que antes de Pentecostés, los discípulos tenían algo del Espíritu Santo. Porque al tener fe en Jesús, evidentemente el Espíritu había obrado en ellos. Tú no puedes tener fe en Cristo sin el Espíritu. Escrito está, 1 Corintios 12:3. A ver, ¿cómo va el versículo? Ayúdame a alguien. Nadie puede confesar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y antes de Pentecostés, Pedro dice en Juan 6:68, ¿a quién iremos? Tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había nacido de nuevo, el poder del Espíritu Santo, pero no tenía esas aguas vivas, este poder sobreabundante del Espíritu de Dios. Así que antes de Pentecostés hay gotas. En el Antiguo Testamento hay gotas. Antes de Pentecostés, gotas. Gotitas de bendición. Pero en Pentecostés, torrentes. Lluvias intensas de bendición. Antes de Pentecostés el suelo está mojado, ¿no? Como esta mañana nos hemos despertado por la lluvia de anoche. Pero post Pentecostés el suelo está saturado. Todo está inundado. Ahí está la diferencia. Un predicador del siglo IV llamado Cirilo de Jerusalén dijo que el Espíritu Santo había estado con los hombres de Dios en la antigüedad, sí. Pero desde Pentecostés el Espíritu es dado abundantemente. No es que el Espíritu Santo no existiera antes de Pentecostés. Lo que pasa es que antes gotitas y después de Pentecostés, ¡wow!, lluvias. John Owen, el puritano, dice algo muy parecido. Aunque Dios dio su Espíritu en cierta medida antes de Pentecostés, no lo derramó hasta que Cristo fue ungido con su plenitud. Y Joel Beeke, en nuestros días, nuestro querido pastor, dice lo siguiente, en la línea de Cirilo y John Owen. Esta promesa de Jesús se refiere al esperado derramamiento superabundante del Espíritu Santo concedido primero en Pentecostés. Algunas personas piensan que aquí tenemos un evento de Pentecostés, piensan que el Espíritu fue derramado en Juan 20:22. Pero lo que tenemos aquí es una declaración profética de algo que iba a acontecer. A veces en Juan, Jesús dice cosas en el presente que tardan en cumplirse. Y pondré algunos ejemplos para que veáis de lo que va todo esto. Ejemplo número 1. Juan 13:8, Jesús dice, está lavando los pies a los discípulos. Y Jesús dice, Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces uno piensa que está cumpliéndose en el presente, ¿no? Están siendo lavados los discípulos, pero en realidad Jesús no está hablando de un lavamiento de jabón y agua. Jesús está hablando del lavamiento en su sangre. Está hablando de su muerte expiatoria en la cruz. Así que él habla en el presente de un evento profético. Ejemplo número 2. Juan 13:31, Jesús dice, antes de impartir el discurso pascual, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Pero sabemos que tardó bastante tiempo antes de Cristo ser resucitado y luego ascender al Padre. Cristo habla en el presente de un suceso profético en el futuro. Ejemplo 3, Juan 17:5, Jesús está orando, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora glorifícame. Pero Jesús no fue glorificado aquella noche. Jesús primeramente murió, resucitó. ¿Y cuántos días estuvo en la tierra con los discípulos? Ya 40. Luego fue glorificado. ¿Veis? En Juan es común que Jesús hable de sucesos proféticos en el presente. Aquí tenemos otro ejemplo. Jesús nos está diciendo que no está en el pastor. El pastor no puede convertir una iglesia encerrada en sí mismo, una iglesia con miedo, con pánico. Un pastor no puede.
Pero, aleluya, hay alguien que puede convertir a la iglesia en una poderosa fuerza misionera, en un agente de evangelización. Y este alguien es el pastor supremo, el Espíritu Santo. Jesucristo puede convertirnos a nivel personal y a nivel eclesial, congregacional, en testigos de su gloria. Podemos orar en casa: Señor, bendice nuestra iglesia, fortalece nuestra iglesia, envía tu fuego en nuestra iglesia. Y el Espíritu Santo es el que hace esta obra en nosotros, transformando los corazones. Por tanto, necesitamos el Espíritu Santo. Si tienes miedo, recuerda que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de dominio. Aleluya, Dios, lo que necesitamos orar como iglesia. Amado Señor, llénanos del Espíritu Santo. Danos del Espíritu. Envía lluvias, torrentes, ríos de lo alto, Señor. Y luego será inevitable que tú y yo testifiquemos del Señor Jesús. Si tú estás verdaderamente lleno del Espíritu Santo, te resultará imposible no predicar a Jesucristo. Es lo único que te va a salir de la boca. La prueba de que alguien está lleno del Espíritu Santo no es por tener la piel de gallina, no es por tirarse al suelo, es por proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh Señor, llénanos del Espíritu Santo, y esta iglesia hará proezas en tu nombre para tu alabanza. Así que el Paracletos es la clave. El Paracletos, hermanos, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Día tras día, semana tras semana, Señor, llenos del Espíritu Santo de Dios. Número 1, número 2 y ahora número 3 de mensaje. Y aquí tenemos a nivel exegético la gran disputa con Roma. Dicho sea de paso, vi en WhatsApp a Álvaro y a Ariadne sacándose una foto delante del Vaticano. Cada mañana, ¿sí? Tantos años predicándoles y me van a ir a besar la mano a Francisco. De verdad, hermanos, cuidado. Ya os advertí acerca de Encarna con sus libros apócrifos. Por favor, apuntar Álvaro y Ariadne la lista de personas peligrosas. Número 3, pecado. Ok, punto número 3 para los católicos aquí en el culto. Versículo 23 dice, pecado, 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y Álvaro dijo amén ahí. Le vi decir amén ahí. Ok, hemos venido viendo el contexto. Por eso es bueno predicar cada texto en su contexto. Hay un contexto. Antes de llegar a 23, estamos viendo cómo Jesús da una comisión a los discípulos. La comisión no es plantar árboles, no es, abogar por principios bonitos a nivel sociopolítico. La comisión es anunciar el Evangelio. Predicad el Evangelio. Y en este marco interpretamos el versículo 23. La primera marca de la iglesia cristiana es la predicación del Evangelio. Lutero, ya que estamos en octubre, él dice, Melanchthon dice en la Confesión de Augsburgo, redactada en 1530, artículo 7, os leo lo que dice. La iglesia es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio. La primera marca de una iglesia evangélica es la predicación del Evangelio. Una iglesia sin Evangelio es inútil. No sirve de nada. Es un club social nada más. El Evangelio es la primera marca de una iglesia cristiana. Calvino, una generación más tarde, dice lo mismo en su institución, libro 4, capítulo 1. Calvino dice que la primera marca de una verdadera iglesia es la predicación sincera del Evangelio. Y ya sabéis, nosotros los evangélicos ponemos el púlpito en el centro de la iglesia. No ponemos el púlpito ni a la derecha ni a la izquierda, porque al colocar el púlpito en el centro estamos dando mensaje. Estamos diciendo que la voz más importante en esta iglesia es la voz del Todopoderoso. Es la predicación de la santa palabra de Dios. Pensad en Jesús. Jesús el Dios hombre, está en esta tierra y ¿qué hace? ¿Qué hace en su ministerio público? Lo único que hace es predicar. Galilea predica, en Samaria predica, Judea predica. Levanta a los apóstoles y les manda a predicar. Pablo dice, 1 Corintios 1:17, Cristo no me envió a bautizar, sino a
predicar el evangelio. Cristo está predicando, los apóstoles están predicando, y la marca de la iglesia en Hechos 2:42, la primera marca es la doctrina apostólica. Perseveraban todos unánimes en la doctrina de los apóstoles. La palabra, la predicación y un pastor. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el requisito número 1 en el ministerio pastoral? La palabra dice en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Pero, Señor, yo predico en la iglesia y no me hacen caso. Predica la palabra, pero Señor, les voy a caer mal si les hablo de estos temas. Predica la palabra. Y Pablo dice en el Espíritu a Timoteo, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra, la exhortación a partir de dicha palabra y la enseñanza a partir de la palabra. Lo que hacemos, leemos la palabra de Dios y luego yo prosigo a exhortaros. ¿Qué es una exhortación? Lo que estamos viendo hoy. Si Cristo comisiona a su iglesia a predicar el evangelio, yo ahora en el nombre del Señor, no en mi nombre, yo no vengo aquí a intentar dar bofetadas a nadie. Yo os digo en el nombre del Señor, Dios quiere que seamos una iglesia evangelizadora. Os lo digo en el nombre de la Biblia. Os lo digo en el nombre de Dios. Y si queréis enfadaros conmigo, no tenéis un problema conmigo. Tenéis un problema con Cristo y con su santa palabra. Cristo es el que está diciendo a la iglesia, tenéis que evangelizar. Tenéis que predicar la palabra. ¿Y qué es una enseñanza? La enseñanza es doctrina. Por ejemplo, la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, salvación por gracia a través de la fe, el cielo, el infierno, las doctrinas. El pastor entonces no es llamado a subir al púlpito y a decir la primera cosa que le entre por la cabeza. Hoy voy a hablaros sobre un sueño que tuve el martes por la noche. Vi un burro comiendo queso, una zanahoria volando y la iglesia. No, hermano, hay mucho de eso hoy día. No, el ministro sube al púlpito para leer la escritura, exhortar a la iglesia a partir de la escritura y enseñar a la iglesia a partir de la escritura. Sola escritura. Por tanto, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno, esta palabra convierte a los incrédulos. ¿Cómo van a convertirse si no predicamos la palabra? Y número 2, vosotros que ya sois del Señor y estáis en salud espiritual, esta palabra os está haciendo bien. Hoy estáis en el culto recibiendo iluminación. Wow, gracias. Wow, Señor, me estás hablando, me estás desafiando. Gracias, Padre. La palabra. No las ideas personales del pastor. La palabra de Dios fortalece a la iglesia. Y en este contexto de la predicación del evangelio y la palabra, Jesús dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque los católicos romanos en su catecismo dicen lo siguiente, artículo 1461, ok, vamos a leer aquí públicamente, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, y lo leemos en el nombre de Patri, de Filii, Spiritus Sancti. Amén. Dice, puesto que Cristo, están interpretando Juan 20:23 en el contexto, puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos y sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen, y fijaos en esta frase que a mí me da escalofríos, los obispos y los presbíteros católicos, según ellos, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso vas al confesionario y ahí te absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, blasfemia. Blasfemia. Hay un ser humano que puede perdonar y absolver los pecados. Y no se llama un cura católico, su nombre es Jesucristo. ¿Os acordáis? Marcos capítulo 2. Jesús dice al hombre paralítico, hijo, yo te digo que tus pecados te son perdonados. Y los fariseos echaron espuma por la boca. ¿Quién te crees? Solamente Dios puede absolver el pecado. Ya, exactamente. Yo soy Dios. Yo soy el Hijo eterno de Dios y yo puedo perdonar los pecados.
Ellos utilizan Juan 20:23 para decir que, como habéis leído, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, ellos ahora pueden perdonar, absolver los pecados por esta unción ministerial. Y en el contexto estamos viendo claramente que Jesús está dando la comisión del evangelio. Él está diciendo a los discípulos: vais a salir de estas puertas cerradas, vais a anunciar el evangelio de la salvación, y en este contexto, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, etc. Es decir, yo salgo esta semana a predicar la palabra de Dios, evangelizo, orando al Señor que me da fuerza, lleno del Espíritu Santo porque tengo miedo, pero sé que es mi deber predicar el evangelio. Salgo y predico, y ahora digo a los almerienses o los extranjeros que hubiera por ahí: si vosotros creéis este evangelio, vosotros recibiréis el perdón de todos sus pecados, recibiréis la vida eterna. Pero si no creéis, si rechazáis lo que os estoy predicando, vuestro pecado permanecerá y la ira de Dios reposará sobre vosotros. Esto es lo que está en juego con Juan 20:23. Cristo está dando la comisión del evangelio a su iglesia y está dando a la iglesia la autoridad de declarar que el pecado es perdonado en el evangelio y que fuera del evangelio no hay perdón de pecado. Cito aquí las palabras de Enrique Bullinger, el sucesor de Zwinglio, en Suiza, siglo XVI. Él explica muy bien este verso. Dice Bullinger: los apóstoles remetían los pecados de los hombres cuando, por medio de la predicación del evangelio, enseñaban que los pecados de los hombres eran remitidos y que se les concedía la vida eterna por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y retenían los pecados de los hombres cuando anunciaban que la ira de Dios permanecía sobre aquellos que no creían. Estamos declarando. ¿Dónde está el perdón de pecado? En el evangelio. Fuera del evangelio no hay perdón. Esto es lo que está en juego en Juan 20:23. Nuestro amigo, J. Feril, siglo XIX, dice lo siguiente: yo considero que el significado de estas palabras se puede parafrasear de la siguiente manera: os otorgo el poder para declarar con autoridad a quienes se perdonan los pecados y a quienes no. Os imparto el oficio de declarar quienes son perdonados y quienes no, así como el sumo sacerdote declaraba quienes eran puros y quienes impuros en los casos de la lepra. Por ejemplo, aquí está mi amigo Dani. Él ha estado por estos días por el Reino Unido. Lo sabía porque nada más entrar en el culto tenía un aspecto maravilloso. Olía, wow, buenísimo, ¿no? Cuando vamos por el Reino Unido nos pasa esto. Ahí está Dani, un ejemplo. Dani, ¿usted cree que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted cree que resucitó al tercer día? ¿Usted ha puesto su fe en Él? ¿Usted se ha arrepentido de su pecado? Pues, querida iglesia, puede decir que Dani tiene perdón de sus pecados. Dani es un hombre salvado. ¿Por qué? Porque él cree en Cristo. Él se ha arrepentido. Hemos visto frutos de conversión en su vida. Esto es lo que hace la iglesia. La iglesia está diciendo al mundo, en el nombre de Jesús, cómo pueden ser perdonados los pecados. Lo que vosotros no podéis hacer conmigo como ministro ordenado es buscar que yo os absuelva los pecados. Stella, 3 Ave Marías, 2 Padre Nuestros y date una vueltecita y todo tu pecado. No, yo no puedo, yo no tengo semejante poder. Pero sí, en el nombre del evangelio, yo puedo deciros a todos en esta mañana dónde se encuentra el perdón. Vosotros que no sois de Cristo en esta mañana, el único que perdona es Jesucristo. El perdón está en Él. Por tanto, creed en el evangelio. Arrepentíos de pecado. Hasta ahí llega nuestra autoridad. No caigamos en la blasfemia de la Iglesia Católica Romana. Y J. Feril sigue diciendo: considero pues que de estas palabras solo se puede deducir la autoridad para declarar lo que acabo de hacer con Dani. Dani, según su profesión de fe, según su arrepentimiento, digo, este hermano tiene perdón de pecado, porque estoy hablando conforme al evangelio. Rechazo pues por completo la idea que defienden a algunos de que nuestro Señor Jesucristo deseaba delegar en los apóstoles la facultad absoluta de perdonar o no perdonar al alma de alguien, de absolver o no absolver. Esta es la forma evangélica de interpretar Juan 20:23. No caigamos en blasfemia. Entonces, como iglesia, nosotros predicamos gozosamente
que todos aquellos que creen en Jesús, arrepintiéndose del pecado, tienen vida eterna y el perdón de los pecados. De eso está hablando Juan 20:23. Y hay un elemento más que quisiera agregar en esta mañana antes de orar al Señor. No solamente tenemos que pensar aquí en la salvación, pero también aquí entra en juego lo que llamamos disciplina eclesial. Porque podemos tener miembros de nuestra iglesia que están viviendo una vida terrible. Su testimonio es pésimo. Gente problemática, pesada, viviendo patrones de pecado. Y hay también la iglesia, de parte de Dios, tiene autoridad para expulsar a miembros impenitentes de su membresía. Esto también es una autoridad que Dios ha delegado a la iglesia para declarar quién está andando conforme a la palabra y quién no. Yo sé que en la iglesia hemos citado hasta el cansancio el texto clásico sobre la disciplina en Mateo 18:15 en adelante, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve, habla con él a solas. Y si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano, aleluya. Pero si este hermano está perseverando, yo que sé, en el pecado del robo, en el pecado de la mentira, el pecado que fuere, no te hace caso, llevas uno más contigo o dos, para que en boca de dos o tres, toda palabra te conste, ¿verdad? Si no hace caso a este grupo reducido, luego hablas con la iglesia. Y si le dan un toque de atención al impenitente y no hace caso a la iglesia, tenle por gentil o puro. Entonces la iglesia tiene autoridad de parte de Jesucristo a la hora de declarar si hay un miembro impenitente. En nuestra iglesia no puede haber nadie aquí llevando 5 años en una relación fornicaria. No puede haber nadie aquí teniendo relaciones con otra persona que no sea su cónyuge. Y si hubiera tal persona y reprendiéramos a tal persona y no se arrepintiera, es el deber de la iglesia. No es una falta de amor, es el deber santo de la iglesia expulsar a esta persona impenitente de la membresía. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Estamos en Navidad, ya estamos con las clementinas, ¿no? Fechas de frío. Yo lo que tengo que hacer, si tengo una bolsa de naranjas, ¿no? Voy a Carrefour, ¿no? Carrefour, el famoso club Carrefour. Y cojo mi bolsa de naranjas y ahí en medio hay naranja con barba, azul, huele a demonio. ¿Qué tengo que hacer con esta naranja? ¿Por qué tengo que quitarla? Porque va a corromper a las demás. Las naranjas sanas no van a santificar la naranja podrida. Y así también la disciplina eclesial. Porque lo que pasa, tristemente hoy se oye poco acerca de la disciplina, se oye poco acerca de la membresía, porque las iglesias quieren más y más miembros. Hubo un día, hermanos, en el protestantismo, incluso aquí en España, cuando todas las iglesias evangélicas tenían un sistema de membresía y dos, un sistema de disciplina. Pero ¿sabéis lo que pasa ahora? Hablan los números. Y queremos una iglesia más grande, más exitosa. No queremos que nadie se sienta ofendido. Y vamos quitando membresía, vamos quitando disciplina y ahora todo el mundo hace lo que bien le dé la gana. No, hermanos, así no actúa una iglesia cristiana. Hay principios de santidad que sí, pecamos, amén. Pero la diferencia es que el cristiano sí peca, pero está arrepentido. Y su pecado le duele. Su pecado le hace sufrir. Pero tú puedes estar años en una relación ilícita con una persona, nada de remordimiento, nada de arrepentimiento y encima justificas tu pecado. La iglesia tiene un sagrado deber. No es una falta de amor, es obediencia a Jesucristo. Jesús te dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Por tanto, si no expulsas a un miembro impenitente, no amas a Jesucristo. Tu amor es un amor del infierno, el amor del abismo. Necesitamos amor bíblico. Y en este marco, cuando Jesús está estableciendo la disciplina, Él suelta una frase que sirve como sinónimo de Juan 20:23. Y os leo lo que Jesús dice. En Mateo 18, ahora versículo 18, después de hablar de la disciplina, la necesidad de expulsar a alguien impenitente, Jesús dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. No es un versículo tipo Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, desata, ata el huracán Milton y luego Milton acaba matando a gente. No, esto no funciona así, hermanos. Lo que Cristo está hablando aquí es de disciplina. Y cuando la iglesia toma decisiones en el temor de Dios, a la luz de la palabra, si la iglesia decide algo, Dios respalda esta decisión.
Si una iglesia expulsa de su membresía a un miembro impenitente, esta iglesia cuenta con el aplauso, la sonrisa, la aprobación del cielo. Bien hecho, amado pueblo. Bien hecho, iglesia. Habéis actuado correctamente en mi nombre. Esto es lo que estamos viendo también aquí en Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este texto, según Matthew Henry, cito al puritano y ahora recapitulamos. Matthew Henry dice: a quienes admitáis a la comunión con vosotros, según las normas del Evangelio, Dios los admitirá a la comunión con Él. Y a quienes expulséis de la iglesia por no arrepentirse, no expulsamos a la gente por pecar, que nadie se equivoque, porque ¿qué porcentaje de nuestra membresía peca entre semana? ¿El pastor también peca? Sí, el pastor también peca, en palabra, en pensamiento, no, yo también peco, pero nosotros que somos regenerados, nos arrepentimos, y el pecado nos hace sufrir, y nos produce vergüenza, autoaborrecimiento. Pero la iglesia, quienes expulséis de la comunión por no arrepentirse y por obstinarse en pecados escandalosos, serán entregados al justo juicio de Dios. La iglesia declara pues que una persona no está en membresía con ella, Dios respalda esta decisión. Es lo que tenemos aquí en Juan 20:23. Que nadie ve aquí una justificación para creer que un cura, un sacerdote, el Papa Francisco tenga autoridad intrínseca como para absolver el pecado. No, el único que quita tu pecado es el Señor Jesucristo. Y ahora nosotros como su iglesia en la tierra hasta que no regrese, uno, evangelizamos anunciando cómo la gente puede ser perdonada. Y dos, aquellos que empiezan a formar parte de la membresía, si hay impenitencia, expulsamos en el nombre de Dios, demostrando que aquel que es de Cristo vive de una manera resucitada y renovada en el Espíritu. Y una vez más, para ser una iglesia fiel en este segundo sentido, porque hemos hablado hoy de la evangelización, pero para que seamos una iglesia temerosa de Dios en cuanto a la disciplina interna, también hace falta orar por el Espíritu Santo. A la hora de llamarle la atención a alguien, hay casi personas en las iglesias que son gente muy peligrosa y casi se deleitan, están buscando una excusa, ¡fum!, están en modo ataque, esperando que se diga algo, quieren interpretar lo que sea. No, esta no es la actitud. Cuando disciplinamos en la llenura del Espíritu Santo, lo hacemos con compasión, con humildad, y reconociendo también que nosotros somos tentados, y en el día de mañana puede ser que los hermanos tengan que mostrarme a mí paciencia y misericordia. Así que Dios también quite de nosotros estas ansias farisaicas, como usé la ilustración una vez, no, los hermanos lupa, que van casi examinando, no, Christopher, Ariana, Michelle, están examinando para de alguna manera acusarlos. No, esta no es la actitud de un cristiano. Pero si hay pecados objetivos y son patrones, sí, con humildad, con ternura, con mansedumbre, con quebrantamiento del Espíritu Santo, hablamos con nuestros hermanos en el temor de Dios. Y para esto necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque en esto también nos podemos equivocar, hermanos, y ir ahí cortando cabezas por nuestra carne, por querer ser conocido como gran santurrón de la iglesia. Cuidado, porque esto también es de la carne y es un pecado contra el Señor y contra la iglesia. Amado Señor, llénanos pues del Espíritu Santo para evangelizar, predicar el Evangelio, anunciar el perdón en Cristo, y llénanos del Espíritu Santo para tener una congregación hermoseada, embellecida, santificada, viviendo bajo los parámetros de tu santa palabra y tu santa disciplina. Danos de tu Espíritu. Y la iglesia dice amén. Pues vamos a recapitular y ahora oramos a Dios haciendo todo esto, ¿no? Convirtiendo esto en oración. En primer lugar, hablamos de paz. Paz. Cristo dice shalom. Paz porque hay enemigos. Paz porque Él es un muerto, ahora aparece ahí delante de ellos. Paz también porque les está dando un mandato a predicar al mundo. Paz. Y hoy Cristo ofrece a su iglesia paz. Paz, gozo. Y esta paz, este gozo están fundamentados en la paz objetiva que Cristo llevó a cabo mediante su muerte en el Calvario. Número 2, hablamos del Paracletos. ¿Cómo convertimos una iglesia encerrada en sí misma, con sus excusas, con su carne? ¿Cómo convertimos una iglesia encerrada en sí misma
en una fuerza evangelizadora y misionera en Almería, en el lugar que sea, el Paracletos. El Espíritu, Señor, envía de tu Espíritu a esta iglesia. Porque si de verdad nos llenas de tu Espíritu Santo, esta iglesia inevitablemente estará evangelizando. No hará falta ni siquiera recordarles a los hermanos el día domingo para que evangelicen. Saldrá de ellos de forma espontánea. Señor, el Paracletos. Necesitamos lluvias, torrentes. Envíanos este soplo de lo alto, amado Señor. Y finalmente, tercer punto, pecado. Vimos que 23 no da justificación a la Iglesia Católica. No estamos hablando de que el sacerdote tenga poder para absolver el pecado. Lo que estamos diciendo en primer lugar es que tú y yo, al predicar el Evangelio, anunciamos a la gente cómo sus pecados pueden ser perdonados y, si no creen en el Evangelio, sus pecados permanecerán y serán castigados eternamente. Y en el segundo sentido, Juan 20:23 se interpreta a la luz de Mateo 18:18 en cuanto a la disciplina eclesial, cuando tenemos que tomar la triste pero necesaria y solemne decisión de expulsar a miembros impenitentes de entre nosotros. Y en ambas actividades necesitamos la gracia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, para que esta iglesia sea embellecida conforme a su propósito. Amado Dios, pues, danos esa iglesia en el nombre de Cristo y para su alabanza. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias en primer lugar por la paz que nos has dado, la paz y el gozo que tenemos en el reino de Dios. Señor, hay muchos miedos, angustias en nosotros y luchamos esta semana, pero hoy tu santa palabra predicada públicamente nos ofrece paz, nos infunde paz y recibimos esto de parte de ti. Gracias porque nos amas, gracias porque no quieres que vivamos en un estado perpetuo de miedo, de temor. Señor, quieres que tu iglesia esté con paz y con gozo. Llénanos pues, amado Señor, llénanos. Y si no hay en nosotros esa paz, llévanos al autoexamen. Preguntarnos qué es lo que pasa en nosotros. ¿Habrá pecado? ¿Habrá falta de fe? Llévanos hoy, Señor, en estos días para que vuelvas a llenarnos de tu paz, de tu gozo, Señor. En segundo lugar, amado Dios, te rogamos encarecidamente por el Paracletos. Sabemos, amado Dios, que desde nuestra conversión en adelante, por supuesto, nos diste el Espíritu Santo en el día de nuestro nuevo nacimiento. Y en estos últimos años que hemos estado en ti, pues tu Espíritu nos ha llenado en momentos muy concretos, incluso en muchos cultos públicos. Tu Espíritu nos ha invadido con una fuerza, con un poder, con una seguridad, con un amor, con una alegría. Y amado Dios, pedimos que nos des esta llenura del Espíritu Santo para un fin muy concreto: anunciar a Jesucristo. Todos aquí tenemos miedo, todos aquí tenemos pretextos, excusas. Muchos aquí llevamos años en la fe, somos expertos en justificarnos, inventar razones. Señor, hoy rogamos que nos llenes del Espíritu Santo. Cuando está tu Espíritu Santo, ya no hay excusas, ya no hay pretextos. Tenemos ganas de servirte, ganas de lanzarnos al mar de tus propósitos, al océano tuyo, Señor. Y rogamos, amado Dios, que nos llenes del Espíritu. A nivel individual y congregacional, que podamos orar, que podamos recibir de tu palabra y que podamos también evangelizar, Señor. Y Dios, esta llama que estás despertando en esta iglesia, que vaya en aumento, que vaya creciendo y que en 2025, Señor, haya más hermanos predicando, anunciando tus virtudes. Haznos una iglesia valiente, no en esas fuerzas, sino por el Paracletos, por el soplo soberano del Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, Padre, también rogamos que como iglesia nos des el Espíritu Santo para andar con temor y temblor delante de ti. No queremos aceptar ningún tipo de patrón de pecado en nuestra iglesia local. Señor, reconocemos que una iglesia, a la hora de expulsar un impenitente, no es una iglesia farisaica, no es una iglesia sin tu amor, no. En realidad es una iglesia que te ama. Es una iglesia que está poniendo tus mandatos en primer lugar. Y Dios, amado Señor, danos este corazón compasivo, tierno, misericordioso, humilde, manso, para hablar con peso, pero con ternura, con aquellos en nuestra membresía, que a lo mejor están ya en patrones de pecado desde hace meses, años. Señor, queremos una iglesia limpia, como oramos el otro domingo. No oramos por una iglesia perfecta, porque sabemos que la única iglesia perfecta es la iglesia glorificada, la iglesia triunfante. Pero Señor, haznos
una congregación lo más santificada posible, Señor. Y que cada miembro brille. Que cada miembro esté vestido de estas buenas obras. De este lino fino, Señor. Tu gracia en nosotros. Así que ayúdanos, Señor, en esta santa tarea de ser hallados fieles. En también velar por la salud de la iglesia. Como oramos aquí el día jueves. Guarda este pueblo, Señor, esta congregación de gente peligrosa. Gente problemática, gente divisiva, gente chismosa, gente malévola, Señor. No todo Israel es Israel. Y guárdanos, Señor. Guárdanos no solamente de falsos pastores. Guárdanos de falsos hermanos en las bancas. Guarda tu iglesia. Quita la cizaña y que el trigo abunde y crezca para tu alabanza y tu gloria. Y acabamos hoy, Señor, también rogando por los incrédulos entre nosotros. El evangelio ha sido claramente expuesto. Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día, y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos. Amado Dios, por tu buen espíritu, ora, da el regalo de la fe, ora, da el regalo del arrepentimiento, y que los incrédulos en este lugar pasen por primera vez de muerte a vida. Para que el año que viene puedan pasar por las aguas del bautismo y celebrar el pan y el vino con nosotros, con tu pueblo redimido. Gracias por tu palabra, nos ha hecho bien. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te da las gracias y siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias en su nombre y la iglesia dice amén.